Siempre le culpaban a uno. Fuimos a ver y no pudimos grabar en ese lugar. El sueño que nosotros teníamos se hizo realidad. Porque a veces ella quiere que su papá le cargue en su hombro. ¿Qué pasó? Porque su papá no tiene una pierna. ¿Qué tal, mis queridos amigos, hermanos? Estamos nuevamente con un programa que estamos realizando, esta vez desde la costa ecuatoriana. Bueno, estamos visitando a la iglesia La Voz de Dios. Vamos a también tener un programa súper especial y tenemos algunas sorpresas que vamos a presentar. Bueno, estamos por acá con las hermanas de la iglesia del Ministerio La Voz de Dios. Bueno, por acá estamos también con nuestro hermano presidente de iglesia. Vamos a saludar por acá. Bueno, vamos a saludar, hermano, su nombre y su cargo, y por qué no también saludar a los hermanos. Estimado ingeniero, muy buenas noches. Mi nombre es José Manuel Chimbolema, el presidente actual de este periodo, Centro Cristiano Bilingüe La Voz de Dios. Bienvenido, bendiciones. Gracias, mi hermano Josecito. También vamos a tener más adelante algunas conversaciones, algunos temas exclusivos que vamos a hablar más adelante. Así que, hermanos, bienvenidos. Y continuamos con este programa súper especial. Ahora sí vamos a saludar con nuestras hermanas de Ministerio La Voz de Dios. Tenemos por acá nuestras hermanas que van a presentar un especial súper importante esta noche. ¿Y por qué no saludarle con el nombre del ministerio esta noche? Vamos a la cuenta de 3. 1, 2 y 3. Ministerio de Alabanza y Adoración, La Voz de Dios. Y con ustedes, mis queridos amigos y hermanos, bienvenidos. Uno de los temas que más ha impactado en toda la audiencia digital ha sido el tema "Eres digno de alabarte", de coro La Voz de Dios. Ahora estamos con las hermanas, con las voces originales, con las voces propias. ¿Y qué tal si escuchamos las voces en directo? Entonces vamos a invitar a las hermanas ahora sí, y ya no con pista, ya no con la música, sino que vamos a escuchar la voz directamente en exclusiva. El tema "Eres digno de alabarte". Así que les invito a mis hermanas, ya están listas, van a cantar, en este caso 2 estrofitas que van a interpretar. Así que, hermanas, vamos a dar su tiempo. Bueno, mi micrófono también voy a colocar a las hermanas para que puedan escuchar directamente. Así que, hermanos, están invitados, y así que nuevamente vamos a continuar, en este caso, mirando este video. Cantas con alegría al Rey que vive, porque nació su amor, nuestro refugio. Demos nuestra alabanza y adoración, porque Él es digno y es poderoso. Maitaris papis, paipas, ya canta kusu. Maipicas papis, paimanta wisa kusu. Tu piknik kunashi, yuyay kausasu. Tu kisuguan, paisata hatunisu. Eres digno de alabarte, oh bendito Señor. De su infinito amor siempre cantaré. Eres digno de alabarte, oh bendito Señor. De su infinito amor siempre cantaré. Qué voces tan espectaculares de nuestras hermanas de Ministerio de Alabanza y Adoración, La Voz de Dios. Felicitaciones, mis hermanas. Así que, hermanos y amigos, pudieron escuchar las voces directamente, sin filtros, sin arreglos, de manera directa. Así que, mis hermanos, también vamos a ahora hacer una conversación de
¿Cómo nació esta letra? ¿Quién escribió? ¿Quién puso la parte musical? ¿Cuál fue el proceso de grabación? Así que también vamos a conversar con las hermanas. Sigan viendo este video. Nos encontramos nuevamente con uno de los hermanos principales de aquí de la iglesia La Voz de Dios. Bueno, ya nos presentó hace un momentito, es el hermano José Chimbolema, de aquí de la iglesia La Voz de Dios. Bueno, vamos a conversar un poquito con nuestro hermano José. Gracias también por acompañar en este programa. Bueno, coméntenos un poco sobre el proyecto que hemos realizado, también sobre la trayectoria de la iglesia. ¿En qué año empieza la iglesia La Voz de Dios y en este caso como ministerio de coros? Sí, estimado Efraín, saludando a todos los hermanos que están viendo, y comenzamos como la iglesia en una salita aquí en Guayaquil, en la dirección Alcedo y García Moreno, y un cuartito. Ahí empezó Iglesia La Voz de Dios en 1996. Y luego por ahí mismo salimos con las hermanas coro del Ministerio de Alabanza, coro La Voz de Dios. Entonces, desde esos días hemos venido alabando, glorificando a nuestro Dios, y en 2015 nos empezamos con el audio. Y en 2022 con el videoclip. Gracias a Dios, le agradezco a mi Dios porque Él le ha ayudado en todo. En 2022 comenzamos haciendo videos, fuimos dentro, fuera de la ciudad, dentro, fuera de la provincia. Dios ha cuidado en la salida, en viajes, en todos. Y así hemos trabajado en el Ministerio del Señor, estamos hasta hoy en el Ministerio del Señor trabajando. Gracias, hermano Josecito, por informar sobre un poco la trayectoria de la iglesia. Ahora que nuevamente estamos visitando acá a la congregación, bueno, durante el proyecto llegamos, bueno, era un lugarcito pequeño. Ahora que hemos visto ya un lugar, una infraestructura más grande, más bonito, más amplio en todo sentido, tenemos entendido que también tiene su costo, tiene su trabajo, su esfuerzo, el sacrificio, y a la misma vez apoyar a los ministerios, al coro La Voz de Dios. ¿Cómo fue ese proceso? Gracias a Dios, todo ha sido bajo la voluntad de Dios. Dios ha ayudado en todo. Ya tenía una visión a lo que iniciamos. Yo también soy uno de los iniciadores del Centro Cristiano Bilingüe La Voz de Dios. Desde el principio hemos tenido una visión. Vamos a tener una iglesia, vamos a tener una cancha. Entonces Dios ha respondido. Claro que hemos demorado unos tiempitos, pero Dios lo ha ayudado en todo. Gracias a la congregación La Voz de Dios, todos han puesto manos, todos han puesto granito de arena, y hemos logrado tener esta infraestructura La Voz de Dios. Y como les decía, aparte de tener su propia infraestructura, también apoyar a las hermanas de ministerio, porque sabemos que esto tiene un costo, bueno, podría decir que un poco también elevado. Y estando en esa situación, invirtiendo en la iglesia, también apoyar a las hermanas, ¿no ha complicado? Gracias a Dios no ha complicado, porque Dios es dueño de todo. Hemos invertido mejor, trabajando en el ministerio, tanto en el ministerio, haciendo los videos y luego haciendo la iglesia. A la vez trabajamos en dos áreas, y luego, gracias a Dios, a punto de terminar en la media construcción, el vecino dijo, le vendo su casa. Fue la voluntad de Dios, y Dios ha ayudado en todo. Y estamos así alcanzando a poco. La visión llega hacia el futuro, hacia más allá, La Voz de Dios. Cuando las hermanas del Ministerio La Voz de Dios dijeron, ¿sabe qué, hermanos? Vamos a empezar con el proyecto. ¿Cómo han apoyado? Tal vez con el transporte, tal vez con la alimentación. Bueno, ¿en qué nomás? ¿Cómo apoyaron? Bueno, todos ponemos mano ahí. Tanto la iglesia, diáconos, pastor, todos. Y gracias a Dios, todos aportaron granitos de arena. ¿Sabe qué? Hablando en nuestro idioma, andábamos con el tonga. Llevando los no guanches. tener hambre, llevamos tonga, y así servíamos en los campos, así en camino. Y todo ha sido un éxito maravilloso, gozar con el Señor. Así es, hermano Josecito. Ahora, ¿cuál es la proyección que tienen más adelante como iglesia también? Y si las hermanas del ministerio le dicen, hermanos, tenemos un nuevo proyecto, ¿cómo la apoyarían más adelante? Excelente. Dios no es pobre.
Dios es dueño de todo. Aquí vamos a ayudar, ya tenemos una experiencia y mucho mejor, ahora es más fácil hacer trabajos con mucho gusto hasta que Dios le da salud y vida. Podemos hacer muchas cosas más mientras que vivamos el ser humano, cada uno de vosotros. Muchas gracias, mi hermano Josecito, por ese tiempo. Gracias también por dar a conocer un poco sobre la iglesia, también los ministerios. Entonces, como acaba de mencionar, también ya han tenido su experiencia. En este caso, fue la primera producción. Y si Dios lo permite, como le acaba de mencionar, más adelante también están dispuestos a apoyarles. Así que, hermanas, si están mirando también de parte del ministerio, las integrantes, o también si son de otros ministerios también, pueden conversar con sus líderes, así que para que les apoye, para que les motive y también, ¿por qué no?, para que puedan seguir trabajando como Iglesia Unida. Así que gracias, mi hermano Josecito, y así que, hermanos, amigos, continúen viendo este video y tenemos más detalles a continuación. Estamos también acompañados ahora con uno de los hermanos que también fue parte esencial, parte importante para que este proyecto se haga realidad del ministerio La Voz de Dios. Nos encontramos con nuestro hermano, bueno, en ese tiempo fue coordinador. Bueno, vamos a también conocer ahora, no sé si sigue aún en el ministerio, en el apoyo. Bueno, también su nombre, mi hermano, y también para que cuente un poco al respecto. Bueno, mi hermano Efraín, muchas gracias. Y mi nombre es Segundo Chimbolema y sí, sigo trabajando con las hermanas Cora. En ese tiempo que comenzamos era como coordinador. Ya, gracias, mi hermano, también por esa información. Ahora queremos también conocer un poco, bueno, uno de los temas que hasta el momento ha sonado bastante es el tema Eres digno de alabarte. ¿Cómo o quién escribió esa letra? ¿Cómo empezaron con ese proyecto? Bueno, en 2015 comenzamos con las letras principalmente. En ese tiempo teníamos 42 hermanas, era bastante, entonces. Y esas hermanas, y algunos dirán, ¿y dónde están? Y algunos fueron a exteriores, algunos casaron, se fueron de aquí y después quedamos casi con 31 hermanas. Entonces, así fue el ministerio y las letras, cada hermana mandamos a escribir 2 alabanzas. Entonces, las hermanas trajeron, como ese tiempo estaban 40, trajeron bastante hojas de escritos. Entonces, como nosotros no estábamos aptos, pero entregamos todo lo escrito al hermano productor de música. Entonces ellos hicieron un arreglo, pero de ahí de las letras que nosotros escribimos el ministerio, ellos hicieron un arreglo. A nosotros preguntaron nada más en cuál música le gusta. Decimos, ¿qué ritmo? Ritmo, entonces hicimos Sureña, Atoná, San Juanito. Entonces nosotros ahí, así como puedo decir, como ciegamente entregamos. Y gracias a Dios, y ese tema se fue grande impacto para todo el público. Ahora, un poco la trayectoria de las hermanas, en este caso también como coordinador, su experiencia. ¿Cómo ha sido durante este proceso ser en este caso coordinador, llevar adelante a las hermanas, creo que son como 20 o 30 hermanas, llevar adelante a las hermanas o al momento de decir, ¿sabe qué, hermanos? Vamos a empezar. ¿Cómo fue su experiencia? Bueno, en esos tiempos lo más bonito era grabar y andar, como estaba más emocionado, andamos a tanto grabar el audio, y después de unos años con la producción de Alba Film, los videos, y en tiempo de grabaciones era bien bonito. En mi pensamiento, lo más bonito era grabar, pero lo más duro ha sido ya permanecer en el ministerio, como siempre cantando. Entonces hay algunas hermanas que por muchas cosas no han podido llegar y pasado muchos factores, pero yo le digo, era más bonito era grabar ahí, todos sonidos ahí, todos, pero ya permanecer ahí en ministerio cantando en todo tiempo. Hay algunos como que se han desanimado, pero igualmente las 31 hermanas están ahí. Entonces, también gracias, hermano, con el apoyo de la producción de Alba Films. Y fuimos todas partes también a conocer por medio de grabaciones, fuimos diferentes partes. Por ejemplo, en esa parte, durante las grabaciones en video, ¿qué es lo que a usted bueno, tiene alguna anécdota, algo que de pronto no se vaya a olvidar, alguna partecita? Sí, se acuerda, hermana, que tuvimos como 16 horas de viaje, creo que fuimos de Cuenca a una parte que nos quisieron ayudar. Y llegamos casi de tarde y la neblina no alzaba, estaba tapada todo. Y la idea era filmar en esa parte el video del matrimonio, creo que era. Entonces, pero no podemos, pues.
Y ya casi regresamos ahí, rendidos, tanto viaje, pero nada. Y fue anécdota que llegamos a Cuenca, a la ciudad de Cuenca, y nunca pensamos grabar en la iglesia ¿cómo se llama? La iglesia Pastor Pedro Yauripom. Pedro Yauripom. Y él nos facilitó, dice, aquí nomás grabe. Y eso no fue ni plan ni nada, teníamos a mi hermano y ahí grabamos, y eso fue la anécdota. Y también conocemos muchas partes también, viajamos por todas partes. Por ejemplo, esa parte, cuando, bueno, en este caso usted como coordinador, estar adelante prácticamente de todo el proyecto, y a la misma vez que el clima no nos ayude y estar prácticamente en las, ya como culpable, digamos, pero, o sea, ¿cómo se sintió en ese momento de que el proyecto prácticamente, o sea, literalmente, y ya no se iba a grabar, pero luego resultó, pero, o sea, ¿cómo se sintió en ese momento? En esos momentos, como uno está encargado de buscar dónde hacer los videos, todo, y siempre le culpaban a uno, entonces igualmente también teníamos ayudantes, que era pastor y hermanos líderes, pero igualmente como humanamente como que era culpable de lo que fuimos a ver y no pudimos grabar en ese lugar, y por el clima y por muchos factores, y el viaje era larguísimo, todos estaban rendidos y cansados, y algunos decían como que era por gusto un viaje, pero ya estaba medio como con críticas así, pero como humanamente se siente debilitado, pero con la ayuda de Dios y por ahí mismo grabamos, solucionamos el problema. Ya una vez ya, bueno, pasó eso, luego grabamos en la iglesia, acompañaron los hermanos, incluso salió hasta mucho mejor, podríamos decir, este video. Y después ya cuando salió este video, ¿cómo se sintió? Ya cuando el video ya salió, también se exaltó al público bastante el matrimonio, entonces una alegría porque nosotros como grabamos primera vez en ministerio, no sabíamos cuál alabanza va a exaltar, cuál alabanza va a hacer impacto al público. Entonces, ahí estamos, pero gracias a Dios, la alabanza Eres digno de alabarte, y también el del matrimonio, también del guainito, y también otras alabanzas se ha sido de bendiciones, y gracias a Dios, y estamos muy agradecidos, estamos luchando ahí. Ojalá en los próximos también ya comenzar con otros proyectos. Estos tiempos he estado por motivo de la construcción de la iglesia y muchas cosas un poquito hemos estado, pero igual estamos pendientes en eso. Ya proyectando. Sí, mi hermano. Muchas gracias, mi hermano Sagundito. Bueno, es el coordinador, bueno, aún sigue en funciones delante de las hermanas, ayudando, apoyando, y como le había comentado también nuestro hermano, ha tenido experiencias tanto en el proyecto, bueno, muchas veces, como decíamos, el factor clima a veces sí nos implica en esa parte, pero a veces no entendemos que Dios tiene hasta planes mucho mejor que eso. Entonces, de esa parte, de nuestra parte, como equipo técnico también estamos muy contentos de haber trabajado con ustedes, y también, ¿por qué no? Como decía nuestro hermano Segundo, más adelante, si Dios lo permite, también vamos a empezar con nuevos proyectos y mucho mejor, con más experiencia también de parte de ustedes que ya han tenido, y si Dios lo permite también con llegar con nuevos mensajes, con nuevas alabanzas y también con nuevas formas de impactar a través de la tecnología, a través del audiovisual. Así que mis hermanos, invitamos también para que sigan visualizando, y tenemos más que contar a ustedes. Nos encontramos con una de las integrantes y actual directora del Ministerio La Voz de Dios. Coméntenos, mi hermana, cuál es su nombre y cómo ha sido su experiencia hasta el momento de seguir trabajando con las hermanas. Bueno, primeramente, muy buenas tardes o buenas noches, que el Señor les bendiga. Bueno, mi nombre es Alexandra Morocho, y pues, ¿qué puedo decir de las hermanas? Bueno, hemos comenzado con 42 o 41 hermanas para hacer el audio, y luego para hacer el video con 32 hermanas. Y algunas hermanas se han casado y algunas hermanas se han migrado a otro país. Ya, en este caso, bueno, tengo entendido que también algunas hermanas han estado en el proceso de grabación, algunas hermanas también han retirado, bueno, un poco de eso. Ahora, desde su punto de vista, ahora ser directora, estar delante de las hermanas, ¿cómo ha sido su experiencia? ¿De pronto alguna hermana ha hecho caso, otras hermanas no han hecho caso, han apoyado, han desmotivado? ¿Cómo ha sido? Bueno, para mí en esta temprana edad
es un poco difícil, pero gracias a Dios voy llevando las experiencias con mis hermanas integrantes con 31 que estoy ahorita. Para mí a veces algunas hermanas tal vez no me hacen caso y mayoría, pero sí, y siempre he orado, siempre he puesto en las manos de Dios. Y ahorita, ¿cómo puedo decir? No puedo decir que no me hacen caso. Y sí han sido caso y estamos a veces, tenemos ensayos y en esos ensayos también aprendemos los pasos y alabanzas y más que todo también textos bíblicos también. Y sí he mandado lecciones y sí han aprendido. Ahora, bueno, como habíamos repetido varias veces, en el tema Eres digno de alabarte, que ha sido de gran impacto para los hermanos. ¿Qué lugares nomás han visitado y cómo ha sido también? Bueno, sabemos que ese tema es netamente para alabar a Dios, porque decimos Eres digno de alabar. Entonces, y también cómo han sido el impacto hacia los hermanos en sus presentaciones. Bueno, el tema digno de alabarte es más escuchado casi mayoría de los temas que he visto. También por estos temas a veces nos han llamado por Guaranda, Quito, Salinas también creo que hemos llegado, gracias a Dios y muy bendecidas en el Ministerio de Alabanza a la Voz de Dios. Bueno, presencialmente han realizado estas presentaciones, digamos, y por qué no también a través de la tecnología, a través de las redes, hemos alcanzado prácticamente a nivel internacional. Hemos llegado a Estados Unidos, hemos llegado a España, prácticamente todo el Ecuador, Colombia, Perú. Y bueno, algo que me acuerdo ahora, una de las integrantes que fue parte del ministerio, creo que está en otro país. Cuéntanos un poco sobre eso. Bueno, sí, mi hermana Normita Chimbolema ahorita está en Estados Unidos. Bueno, en ella ha sido la hermana más que trabajado en el ministerio. Ella es la que trabajaba aquí como empleada, diría. Pero la hermana trabajó, hizo todo posible, tanto en el audio, también tanto en el video. Y ella siempre ha estado ahí. Tanto ella vivía lejos, pero siempre ella hacía todo posible para estar en el ministerio y alabando a Dios y también compartiendo la palabra. ¿Y por qué no también mandarle saludos a la hermana Normita que se encuentra allá y también para que siga difundiendo esa alabanza? Bien, mi hermana Normita que estás viendo allá en Estados Unidos, muchas bendiciones, siga adelante, así como estabas aquí en Ecuador, alabando a Dios, aprendiendo las palabras, compartiendo. Asimismo, siga adelante allá en el Estados Unidos, mi hermana Normita, ya que estás con su esposo, también sigan adelante y que el Señor les bendiga y no dejes el ministerio. Y ahora, ¿qué le diría a las hermanas que forman parte del ministerio? Si en algún momento le toca hacer nuevos proyectos y estar al frente, ¿cómo llevarías? Bueno, les animo a mis hermanas que no se detengan, sigamos adelante, más que todo con los estudios, con la palabra del Señor. Y no quedemos aquí, vamos a hacer más audios o más videos podemos hacer, mis hermanas, sigamos adelante, no se queden. Eso yo digo. En esa parte, bueno, uno de los puntos principales para inspirar tanto en letra, proyectar ese mensaje, como Ministerio de Alabanza, ¿están capacitando en la parte bíblica? ¿Cómo estamos con eso? Bueno, la verdad sí estamos cogiendo lo que es discipulado y claro, también estamos cogiendo clases y algunas hermanas también están en un estudio bíblico también en seminarios. Yo creo que esa parte es súper importante, fundamental para que sea el ministerio, así sea de coro, solista o grupo, basar en la parte bíblica, porque eso es prácticamente uno de las fuentes de inspiración en el que podemos transmitir ese mensaje a través de las alabanzas. Así que muchas gracias. Mi hermana Alexandra es la actual directora del Ministerio de la Voz de Dios. Si en algún momento desean contactar, invitar a sus eventos, campañas o vigilias o en algún evento a nivel nacional o si tal vez en algún momento, si Dios lo permite, estar en
en otro país también, creo que también sería una gran bendición. Así que pueden invitar a las hermanas y, ¿por qué no? También pueden visualizar los videos que pueden buscar en YouTube, en las plataformas como Ministerio de Coro La Voz de Dios. Tenemos uno de los temas que también más ha impactado, Eres digno de alabarte. Así que, mis hermanos, estén pendientes también, si Dios lo permite, más adelante tendremos nuevos proyectos. Gracias, hermana Alexandrita, y sigan adelante y sigan preparando, sigan ensayando, y muchas felicitaciones también por este éxito que han tenido con uno de los temas. Gracias, mi hermano, y que el Señor les bendiga. Y haya Dios bendice a Chuntuki Kunata. Ahora nos encontramos con una hermana que fue parte importantísimo del Ministerio La Voz de Dios cuando realizamos la producción audiovisual. Nos encontramos con la hermana Ana María Pilamunga Sánchez. Anita María Pilamunga. Hermana Anita, cuéntenos, bueno, usted fue directora durante la grabación del proyecto, de tanto de audio, de video. ¿Cómo le pareció a usted ser directora y a la misma vez estar grabando los temas durante varios meses? ¿Cómo ha sido su experiencia? Bueno, les saludo a todos los que están viendo a través de este video. Bueno, fue duro, pero todo es posible. Le doy gracias a Dios primeramente, y con el apoyo de mi esposo y las hermanas del Ministerio de La Voz de Dios hemos podido grabar los 12 alabanzas. ¿Qué lugares nomás han visitado para las grabaciones, tanto en la costa o en la sierra? ¿O qué lugares nomás han visitado como ministerio para las grabaciones? Bueno, hemos visitado Cuenca, hemos visitado En la parte por de aquí, sierra, por por ejemplo. Bucay, por la sierra hemos ido a Lirio, Ya. a la comunidad de Lirio. Ahora, bueno, tengo entendido que, bueno, casi la mayoría de las hermanas son de la comunidad de Lirio, en este caso de Colta, de Chimborazo. Durante el día, por ejemplo, grabamos el día en el tema de Mamita. Por ejemplo, ¿cuál fue la participación? De pronto los hermanos de la iglesia de allá apoyaron o no apoyaron, ¿o cómo fue esa parte? Ya. Agradezco bastante a la iglesia Romiloma, en la comunidad de Romiloma, y grabamos y le damos gracias a los hermanos que nos ayudaron, los hermanos diáconos de esa iglesia, el hermano pastor. Sí nos apoyaron, ¿para qué? Con todo. Bueno, un poco de lo que recuerdo de esa parte también, creo que también participaron las hermanas, bueno, mamitas de allá, no sé si también sería bueno contar un poquito de eso. Sí nos apoyaron las mamitas de Lirio, San Vicente, Coltamonjas, Romiloma. Todas las mamás fueron y también le hicimos un agasajo a las hermanas. Ya, ahora respecto a las integrantes del ministerio, ¿todas son de la comunidad de Lirio o tal vez de otras comunidades? Todas eran de la comunidad. Hasta el momento. Sí, hasta el momento. Ya, ahora respecto al tema de lanzamiento, ya cuando usted, por ejemplo, ya pasó, bueno, como comentaban los hermanos, a veces ha sido difícil, a veces también se han desanimado, pero a la misma vez se han retomado fuerzas. La noche de lanzamiento, cuando ya aparecen los videos en las pantallas grandes y presentar, ¿cómo se sintió esa noche después de haber pasado varios meses en el día, en la noche, en el sol, en el frío? ¿Cómo se sintió ese momento ya cuando hicimos el lanzamiento? Cuando hicimos el lanzamiento, después del lanzamiento, bueno, el sueño que nosotros teníamos se hizo realidad y todas las hermanas estuvimos contentas y dando gracias a Dios por todo lo que Él nos ha ayudado en todo ese momento, en tiempos difíciles, pero ahí estuvimos todas y damos gracias a Dios. Ahora, si en el futuro a usted como le podríamos decir que le toca ser como directora, nuevamente grabar de esa manera, ¿usted participaría o no? Sí, mi hermano, con mucho gusto estaría ahí grabando con las hermanas y sirviendo al Señor hasta mientras Dios nos dé la vida. Hay también algunas hermanas o ministerios que también algunos estarán en proceso de grabación, otros también estarán pensando si realizamos o no realizamos. ¿Qué le diría a las hermanas si esto se puede realizar o no se puede realizar? ¿Qué le diría a las hermanas? Bueno, le diría a las hermanas que tomemos fuerza y sigamos adelante en el camino del Señor y que Dios nos va a ayudar y nos va a sacar de todo esto, aunque vengan problemas, dificultades. Ahí estaremos orando y glorificando a Dios.
Muchas gracias, mi hermana Anita, también por contar su historia, su experiencia durante la grabación que tuvimos. Así que muchas gracias y felicitaciones también por ese esfuerzo que ha realizado. Y continuamos con más de este programa. Ahora nos encontramos con una de las integrantes que también participó como actriz en uno de los videos. Bueno, pueden visualizar, se llama Tigramoy, pueden buscar acá en YouTube, está como el tema Tigramoy de coro La Voz de Dios. Mi hermana, también queremos conocer su nombre y también luego para que nos cuente un poquito sobre la historia que proyectamos en el video. Ya, muy bueno. Saludo a todos los hermanos que están visualizando este video. Mi nombre es Janet Lema Lema. Mi hermana Janetcita, en uno de los videos, como le habíamos mencionado, cuenta la historia sobre una situación de la familia donde pasa un incidente con su esposo y usted también pasa por situación complicada, a la misma vez estar con sus hijos. Entendemos que este tema es inspirado en la situación de la vida real, digamos. ¿Cómo fue volver a, en este caso, recordar esa situación e interpretar como actriz? Bueno, con respecto al tema que hicimos el dramatizado de Tigramoy, bueno, han pasado ya casi 12 años de aquel accidente, de aquella situación que hemos vivido como familia. Así como dijo usted, mi hermano Efraín, es una historia de la vida real. Bueno, en ese momento de la grabación, o sea, obvio que sí sentí de nuevo esa situación que pasé y es difícil porque igual han pasado ya, como les dije, 12 años y igual ese dolor sigue ahí. Entonces, ha sido un poco triste, pero todas esas situaciones que yo pasé en ese entonces lo reflejamos en este video para que llegue y sea un mensaje de reflexión para muchas personas que estén pasando por esta situación, que quizás en el caso de mi esposo, él perdió la pierna en aquel accidente, quizás algunas personas estén pasando por eso, quizás estén tristes o no pueden salir adelante o se sienten aferrados a que ya se quedaron así. No, entonces mi hermano anima a todos que sigamos adelante, que ese no es un obstáculo, sino es un impulso para seguir adelante y seguir con más fuerza en los caminos del Señor. Ahora, en esa parte también, como actuó su esposo, en este caso el mismo actor, el mismo personaje, digamos, ¿qué le ha dicho su esposo cuando participó en ese video? Bueno, al principio no estaba de acuerdo porque, como le dije, es volver a recordar ese momento, pero de una u otra manera era llevar un mensaje. Entonces sí se acordó de todo eso, pero hubo en ese momento de la grabación también ese dolor, ese llanto que vieron en el video fue real, porque es como que pasó en ese momento y todos esos sentimientos estaban ahí. Entonces así ha sido mi hermano en ese video y nada. Ahora, respecto a esa situación que han pasado, ¿qué lección les ha dejado a ustedes como familia? Bueno, muchas veces personas a veces estamos inmersos en el servicio del Señor, pero en medio de eso a veces aparecen pruebas complicadas. ¿Qué le diría a los hermanos cuando se encuentran en una prueba? Bueno, mis hermanos y hermanas también que están visualizando y escuchando este video, bueno, quizás nosotros también pasamos por esa situación y no nos hemos detenido, al contrario, hemos salido adelante. Como esposa he sido un apoyo muy principal para él y sobre todo a sus hijas, porque han sido sus motores para seguir adelante. Y no quiero que por eso se detengan o por algún problema o obstáculo que tengan en su vida no se detengan, al contrario, sigan con más fuerza, no se desanimen y sigan adelante, sigamos adelante sirviendo al Señor. Después de esta participación como actor, en este caso con su esposo, su hijita, ya cuando salió el video y al mirar, ¿qué sentimientos vino hacia ustedes? Bueno, ese sentimiento, hoy por hoy, en ese entonces yo tengo mi hija, tenía 5 años, si no me equivoco, y ahora que tengo a mi pequeña de 3 años, o sea, ella a veces me pregunta ¿qué pasó? ¿Por qué su papá no tiene una pierna?
Y ya pues es todo esa, a veces es duro, porque a veces ella quiere que su papá le cargue en su hombro y él no puede. Pero yo sé que ya poco a poco lo entenderá. Pero digo así, hermanos, que sigan adelante, que no se desanimen, que eso no es un impedimento, al contrario, hay que seguir adelante. Y gracias a Dios mi esposo, a pesar de que esté así, sigue trabajando, sigue en las cosas del Señor, seguimos juntos en la iglesia y eso es lo que como esposa me alegra. Y entonces eso, mi hermano. Ahora, ¿de qué forma su esposo le ha apoyado en el ministerio? Por ejemplo, tal vez en algún momento usted se ha desanimado y tal vez, ¿cómo ha sido la forma de apoyo de parte de su esposo en el ministerio? Bueno, en ese aspecto mi esposa ha sido, gracias a Dios, siempre ha estado ahí apoyándome en cualquier situación, ahí cuando tenemos que ir de viaje, anda, o si no vamos, yo te acompaño. Y sobre todo eso, siempre ha estado ahí apoyándome en todo el aspecto del ministerio, y no dentro del ministerio, sino también en el hogar. Ha sido un excelente padre, un excelente esposo. No digo que no tengamos problemas, pero hemos sabido salir adelante. Entendemos, bueno, esta es una gran lección para los hermanos también, que muchas veces se desaniman, a veces por situaciones no tan significantes, digamos, pero tenemos aquí un claro ejemplo de que una familia, por más que tengan situaciones complicadas, en el caso de nuestra hermana Yanecita, han apoyado tanto a su esposo en el ministerio, tal vez no directamente, pero sí con motivar, tal vez por su situación física muchas veces no sería tan fácil, pero tenemos el claro ejemplo de que sí se puede. Han apoyado a la hermana y también hemos visto casi en todas las presentaciones, en todas las grabaciones, digno de admirar también mi hermana Yanecita, felicitarle por esa parte también, y por qué no decirle, animar también que sigan adelante con su familia, su esposo, su hijita, y en algún momento también esto va a ser testimonio para sus hijos, para las demás hermanas, es una inspiración, y a pesar de tener limitaciones en este caso han seguido adelante. Felicitaciones también mi hermana, y por qué no decirle también gracias a Dios, y por qué no más adelante también sacar nuevos temas, nuevas letras, nuevos proyectos que a través de este mensaje, a través de las alabanzas podamos proyectar, mi hermana. Así que mi hermana, también invitamos a los hermanos para que puedan visualizar este tema, este video también, para que puedan llegar a sus casas, pueden mirar a través de sus televisores, de sus teléfonos. Invítalos también. Bueno, mis hermanos, les invito a todos para que puedan visitar la página del coro La Voz de Dios, en el cual encontrarán varios temas, y está ahí el tema Tigramui, que imagino que ya han escuchado, y que sigan escuchando porque es un mensaje, una reflexión hacia muchas personas que hoy por hoy estén pasando situaciones, y que sigan adelante. Bendiciones a cada uno de ustedes. Muchas gracias, mi hermana Yanecita, y asimismo invitamos a los hermanos para que puedan visualizar el tema, y por qué no también invitarles para nuevos programas que vamos a tener con ustedes. Tendremos asimismo testimonios, experiencias que muchas veces no han sido contados. Así que mis hermanos, gracias también por haber acompañado durante este programa, y que el Señor los bendiga. Hasta una próxima oportunidad.